La miocardiopatía hipertrófica es un tema muy importante en el MIR. Todos los años suelen preguntar algo, o bien de fisiopatología o bien de su tratamiento. Debéis conocer el tratamiento médico y luego tratamientos especiales para esta patología. Con respecto al tratamiento médico, tenéis que pensar que la miocardiopatía hipertrófica es una insuficiencia cardíaca diastólica. Lo que ocurre es que estos pacientes tienen una hipertrofia muy importante de su ventrículo izquierdo y lo que sucede es que tienen muy buena función sistólica, pero el ventrículo se relaja mal. Lo importante es mantenerlos en ritmo sinusal. La caída en fibrilación auricular le supone un deterioro clínico. Pensad que se pierde la contracción de la aurícula, que es la que llena ese ventrículo tan hipertrófico, y aparte la fibrilación auricular es una taquicardia. Con la taquicardia se disminuye la diástole y hay menos tiempo para llenar ese ventrículo izquierdo. Aparte de mantener el ritmo sinusal, hay que dar baja frecuencia cardíaca, hay que tener al paciente bradicárdico. Cuanto más lento esté, más diástole y mejor llenado tiene ese ventrículo. Y habrá que utilizar beta bloqueantes o bien antagonistas del calcio del tipo verapamil o diltiazem. Los diuréticos son importantes para la congestión, pero acordaos que en todos los tipos de insuficiencia cardíaca diastólica los diuréticos hay que manejarlos con cuidado porque se necesita cierta precarga para poder llenar ese ventrículo izquierdo. Lo que está claro es que lo que no podemos dar en una miocardiopatía hipertrófica es digoxina. La digoxina es un inotrópico positivo. Si yo a un ventrículo que ya de por sí tiene mucho inotropismo, mucha fuerza de contracción, le añado otro inotrópico, su situación clínica puede empeorar. ¿Qué ocurre? Que muchos pacientes, a pesar de este tratamiento médico, siguen muy sintomáticos. Entonces habrá que ofertarles otras posibilidades terapéuticas. ¿Cómo se hace esto? Los tratamientos eran la miectomía o bien la ablación septal. ¿Qué es la miectomía? La miectomía es una cirugía cardíaca. Consiste en cortar parte de ese septo interventricular tan hipertrófico para liberar la obstrucción y que haya más eyección hacia el ventrículo izquierdo. De hecho, es la mejor técnica cuando la insuficiencia cardíaca no se controla a pesar del tratamiento médico. Últimamente se está desarrollando lo que se denomina ablación septal. La ablación septal consiste en provocar un infarto de miocardio localizado. Se hace con cateterismo. A través de un cateterismo se introduce un catéter en una de las arterias septales. Pensar que de la arteria descendente anterior salen las arterias septales que irrigan el tabique interventricular. Yo voy a localizar la arteria septal que esté más cerca del tracto de salida del ventrículo izquierdo, la que irrigue esa porción del septo. Lo que se hace es, con un balón se ocluye esa arteria septal y se irriga alcohol. Con ese alcohol quemamos esa arteria septal y provocamos un infarto en esa zona. Una zona infartada lo que produce es fibrosis. Con esa fibrosis se adelgaza el septo y se produce menor obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo. El otro aspecto fundamental de la miocardiopatía hipertrófica y que no podéis olvidar es que esta patología es la principal causa de muerte súbita en pacientes jóvenes. La muerte súbita se produce por arritmias, es una patología muy arritmogénica y que por tanto debéis recordar las indicaciones de implante de un desfibrilador a estos pacientes. Esta pregunta no se ha hecho nunca, pero seguramente la vayan a preguntar. Con que tenga algún factor de riesgo arrítmico, arritmogénico, el paciente requeriría el implante de un desfibrilador. ¿Cuáles son estos criterios? Lo primero, tener antecedentes familiares de muerte súbita. Lógicamente, si un paciente en su familia con miocardiopatía hipertrófica ha habido muerte súbita, él tiene mucho riesgo de muerte súbita. Esto es parecido a padecer un genotipo que sea muy arritmogénico. Hay determinadas mutaciones que predisponen más a las arritmias que otras. La presencia de un síncope. No podéis olvidar que un síncope cardiogénico es, entre comillas, una muerte súbita abortada. La única diferencia entre el síncope y la muerte súbita es que el síncope se recupera. La presencia de taquicardias ventriculares. Si a estos pacientes se les pone un holter de electrocardiograma durante todo un día y aparecen rachas de taquicardia ventricular, tienen mucho riesgo de generar arritmias sostenidas que le producen muerte súbita. Otro aspecto muy importante es la hipertrofia. Cuando la hipertrofia es muy importante, se habla de 30 milímetros del tabique, hay mucho riesgo arritmogénico y mucho riesgo de muerte súbita. Y otra cosa que se les suele hacer es una prueba de esfuerzo. Con la prueba de esfuerzo, todo paciente que hace una prueba de esfuerzo al caminar y al caminar deprisa la tensión arterial sube. Una prueba de esfuerzo patológica se considera en la miocardiopatía hipertrófica cuando hay una caída de la presión arterial. Una cosa que no podéis olvidar es que el gradiente no es un indicador de riesgo arrítmico ni de implante de DAI. Aunque tenga un gradiente muy severo, no indica peor pronóstico.